¿Puedo vivir de una librería? Un mes después de empezar la columna, un periodista contactó a Jong-Hu para hacerle una entrevista en torno a su posición como dueña de una librería. Al inicio dudó, pero terminó por aceptar, pensando que sería buena publicidad para la librería. Después de que se publicó el artículo, algo cambió en los clientes. Inclinaban la cabeza a manera de saludo y algunos incluso se acercaban para hablarle como si fuera una amiga de toda la vida. A medida que crecía el número de clientes, también lo hacían las ventas. Les sorprendió ver cómo una sola entrevista podía provocar semejantes cambios. Si bien el impacto no fue tan inmediato ni tan obvio, también había personas que iban a visitarla porque habían leído su columna en el periódico. En el pasado, las personas que hablaban con ella en la librería por lo general le preguntaban sobre sus publicaciones en las redes sociales, pero hoy en día se acercaban a ella principalmente por su columna de libros, ya sea diciendo que les había gustado o pidiéndoles que siguiera recomendando más lecturas. También hubo residentes que vivían cerca que fueron por primera vez después de leer su columna. Una mujer que parecía tener unos 30 años le dijo a Jong-Hu que alardeaba con sus amigos de que la columnista era la dueña de una librería en su vecindario. Le prometió ir a menudo y, en efecto, Jong-Hu comenzó a verla con frecuencia. La mujer parecía sobre todo interesada en el mundo del futuro, pues compraba en su mayoría libros sobre inteligencia artificial y sobre el futuro de la humanidad. Jong-Hu también comenzó a recibir comisiones por escribir ensayos. Por teléfono, las voces desconocidas de sus posibles clientes a veces le hacían encargos con temas ambiciosos, como el futuro de las librerías independientes, la muerte del lector o las ventajas de los libros y su influencia en los hábitos de lectura. Rechazó los temas que nunca le habían pasado por la cabeza, pero los temas que deseaba explorar, como las ventajas de los libros y su influencia en la lectura, lo aceptaba con gusto. Lo hacía con cuidado y se enorgullecía de escribir cada pieza. Aunque sentía que tenía que exprimirse el cerebro, pensaba que aquellas piezas por encargo eran una buena oportunidad para que más personas conocieran la librería. Al igual que los libros, las librerías necesitan dar a conocer su existencia para tener posibilidades de sobrevivir. Gracias a las redes sociales, la librería Hyunam-dong era conocida entre los amantes de los libros o de las librerías. Pero en estos días, Jong-Hu sabía que estaba llegando a un público más amplio. Si bien eran excelentes noticias para la librería, podía sentir la tensión creciente. El aumento de afluencia también significó que Jong-Hu necesitara dedicar más tiempo a interactuar con los clientes. También estaban los nuevos programas que había comenzado, además de lo que ya tenía que hacer diario, a la semana o al mes. Estaba empezando a perder el ritmo. A este paso voy a arruinarlo todo. En cuanto le llegó este pensamiento, supo que no podía continuar de ese modo. Fue entonces cuando recibió una propuesta inesperada de la persona más inesperada. Sang-soo, con su mirada aguda, después de haber observado con precisión que Jong-Hu era el centro de todas las operaciones de la librería, se le acercó un día. ¿Cuáles son las horas más ocupadas en la librería? Sang-soo, que se dirigía a uno de los clubes de lectura, estaba un poco por encima de Jong-Hu en tanto a lectura se trataba. Leer 2 libros en un día no era problema para él. Preguntó, ¿en qué momento del día te sientes más agobiada? Sang-soo era taciturno. Su cabello corto complementaba su voz ronca. Piensa. Jong-Hu pensó mucho. Creo que las últimas 3 horas antes del cierre. Está bien, te ayudaré durante esas 3 horas. ¿Qué? Te estoy pidiendo que me contrates temporalmente. Es una solución sencilla. ¿Por qué no lo habías pensado? Sang-soo pidió el salario mínimo a cambio de manejar la caja registradora. Le pidió a Jong-Hu que no le pidiera tareas adicionales, argumentando que una persona dedicada a la caja registradora ya le facilitaría mucho las cosas. Le dijo que estaría leyendo cuando no tuviera nadie en el mostrador. Si eso le molestaba, podía buscar a otra persona en su lugar. Jong-Hu le pidió 1 hora para considerarlo. Cuando terminó la hora, se acercó a Sang-soo, que estaba leyendo en un rincón. 6 días a la semana, 3 horas al día, 3 meses para empezar. ¿Qué opinas? Trato hecho. Sang-soo cumplió su palabra. Se sentaba detrás del mostrador y leía, pero cuando se acercaba un cliente, procesaba el pago sin problemas, como si lo hubiera hecho innumerables veces.
Una vez que no había clientes, devolvía su atención al libro. Sin embargo, fue por su propia decisión que decidió ir más allá del rol que se había fijado. Le gustaba alardear cuando se trataba de libros. Cada vez que un cliente se le acercaba para pedir una recomendación, fingía quejarse, pero en realidad hacía alarde de su gran conocimiento y, de alguna manera, el cliente siempre terminaba comprando un par de libros adicionales. A partir de entonces, entre los clientes habituales de la librería, Sang-Soo se ganó el largo apodo de el ajushi gruñón de medio tiempo, que sabe mucho. A medida que la librería Hyunam-dong se convirtió en un nombre popular, más allá del vecindario, las personas que soñaban con abrir sus propias tiendas comenzaron a acercarse a Yonju. Algunos incluso iban hasta la librería. Cuando resultó evidente que había más de un par de posibles propietarios de librerías, decidió dar una charla. Un evento único era mucho menos agotador que una serie de eventos. También fue una buena forma de difundir el nombre de la librería en poco tiempo. 2 compañeros propietarios de librerías se unieron a ella para la charla un martes a las 8 de la tarde. Apareció una decena de potenciales propietarios de librerías. Como era de esperar, las preguntas más básicas encabezaban su lista. ¿Puedo ganarme la vida con una librería? Ninguno de ellos esperaba ganar mucho dinero vendiendo libros. Era su sueño y estarían satisfechos con ganarse la vida modestamente, haciendo algo que disfrutaran. El dueño de la librería se puso manos a la obra y dijo con timidez que era la primera vez que hablaba de ese tema. Es comprensible que esto sea lo que más le cause interés. En mi caso, apenas me las arreglo. Después de deducir el alquiler de la tienda, las tarifas de mantenimiento y más, me quedan alrededor de 1.5 millones de wones al mes. Y cuando se tiene en cuenta el alquiler de mi departamento y tarifas de mantenimiento, bueno, pueden hacerse una idea. Hace 6 meses decidí regresar a la casa de mis padres. Me mudé a los 20 años, pero a los 37 vuelvo a vivir con ellos. Me detendré aquí. Por favor, piénsenlo bien. Tener una librería no es un sueño romántico, pero si están decididos a abrir una, les digo esto. Háganlo. Deben hacerlo para no arrepentirse en el futuro. La dueña de la librería B pretendió sollozar, como queriendo decir que esa era también la historia de su vida. Lo que ella tenía que decir era un poco más positivo. Primero seré honesta y diré que a veces gano más que a veces menos. Si creo que no gané lo suficiente el mes anterior, hago más eventos el próximo mes para traer afluencia. Cuando las cosas se ponen demasiado agitadas, reduzco la cantidad de eventos por un tiempo para descansar un poco antes de volver a prepararme. Como cualquier propietario de una librería, una de mis mayores preocupaciones es cuánto tiempo podré mantener el lugar en funcionamiento. Quienes quieran abrir una librería se preocuparán por esto y por otras cosas también, pero si deciden que una librería no es para ustedes y quieren dedicarse a otra cosa, eso conllevará otra serie de preocupaciones. Lo que intento decir es, hagas lo que hagas, enfrentarás desafíos. Incluso si no es una librería, seguro se preocuparán por cualquier negocio que estén iniciando. Si trabajan para una empresa, eso también implica sus propias preocupaciones. Al final, todo se reduce a esto. ¿Qué tipo de trabajo quiero hacer? A pesar de todas las preocupaciones, yo elijo preocuparme mientras dirijo una librería. Después fue turno de Yonju. Empezaré confesando que todavía me preocupan muchas cosas. Algo que me gustaría enfatizar es que es necesario tener suficientes ahorros para sostener la librería, asumiendo que no ganará nada durante 6 meses a un año. Sé que es difícil, es una enorme cantidad de dinero, pero siempre es importante disponer de un colchón financiero, puesto que una librería necesita tiempo para consolidarse. Por supuesto, no es que esté garantizado que encuentre su equilibrio en un año. Es mi 3er año y todavía me preocupa su estabilidad. El fundador de la librería A asintió. Estoy en mi 5.º año y me pasa lo mismo. En lugar de pensar si la librería ha encontrado su lugar, mi objetivo es hacer que permanezca ahí por más tiempo. Pero esto no significa que ninguna librería independiente haya encontrado su lugar. Poniendo los ojos en blanco, B mencionó algunos nombres. Librerías que mantenían ingresos decentes debido a la variedad de actividades que ofrecían. Las librerías vistas como una atracción local
que los participantes anotaron rápidamente en sus teléfonos o en una libreta. Los 3 se turnaron para compartir, seguido de una sesión de preguntas y respuestas, que finalizó pasadas las 10. En aquellos días, Min Cheol aparecía en automático en la librería 2 veces por semana sin que lo obligaran a hacerlo. A veces regresaba a casa para primero cambiarse el uniforme escolar, de modo que pudiera evitar destacar entre los clientes. Como Jong-Hoo tenía las manos ocupadas ese día, Min-jun asumió la función de charlar con él. Mientras la librería se llenaba más, el número de mesas en la cafetería se mantenía sin cambios, por lo que no hubo un gran aumento en su carga de trabajo. Se sentía un poco más ocupado, pero no era como si todos los pedidos de café llegaran al mismo tiempo. Min Cheol merodeó por el café y, al ver una pausa entre los clientes, caminó hacia Min-jun. ¿Jong-Hoo está muy ocupado últimamente? Sí. ¿Y por qué no estás ayudándola? Tengo que hacer el café. ¿Tu contrato dice que solo tienes que hacer café? Sí. ¿Por qué? ¿Te parezco poco empático? Un poco, pero si está escrito en tu contrato no puedo decir nada. Min-yu rió ante la honestidad de su respuesta. La jefa tiene mucho que hacer ahora mismo, pero es porque está intentando expandir su negocio. Por eso está sobrepasada en este momento. ¿Y por qué hace eso? Dice que es un experimento. ¿Experimento de qué? Para ver qué tan lejos puede llegar. Está bien. Es bueno mantenerse ocupado. Min-jun le dedicó una mirada rápida a Min Cheol mientras extraía una taza de café. Estás diciendo cosas que no crees. En realidad, no crees que estar ocupado sea bueno, ¿verdad? Todos están ocupados. Todos ustedes. Pero tú no. Supongo que soy la excepción. Min-jun asintió sin prestar atención. Sí, no es malo ser la excepción. ¿Ah, sí? A ver, deja de hablar y prueba esto, dijo Min-jun sirviendo una taza. No me gustan las cosas amargas. No está amargo, solo pruébalo. Durante su tiempo libre, Min-jun había estado practicando preparar café por goteo y usualmente acorralaba a Min Cheol o Jung-soo para ser sus catadores. Como había empezado a tomar café en su primer año de preparatoria, Min Cheol ya era inmune a la cafeína. Parece que aún no soy un humano completamente desarrollado, porque no puedo tolerar las cosas amargas, dijo Min Cheol bromeando. A partir de ese día, Min Cheol se convirtió en su cliente más difícil de complacer, es decir, el mejor cliente. Min-jun pasaba su tiempo experimentando con formas para eliminar el amargor del café. Esta vez, por fin parecía haberlo hecho bien. Es un poco dulce. ¿Está bueno? No sé qué considere bueno, pero está rico, dijo Min Cheol. Se siente como si el café se derritiera en mi boca. ¿Qué quieres decir? Tal vez es porque es suave. Entonces, ¿quieres decir que es tan suave que se siente como si se derritiera? Min-jun se sirvió un poco de café y dio un sorbo. Bueno, es muy bueno. Hyun, tus habilidades están mejorando. Siempre tuve buenas habilidades, respondió Min-jun, dando otro sorbo. No, no es verdad. Sí, es cierto. Es solo que no podía hacer el café como a ti te gusta. Ahora también he domesticado tus papilas gustativas. ¡Ey! Eso no suena bien. Refunfuñando, Min Cheol tomó otro sorbo de café. Min-jun miró al chico que estaba hablando más que nunca antes y sugirió una fecha para su siguiente cata de café. Pasado mañana a la misma hora. ¿Estás libre? Bueno. Aunque Min Cheol actuaba como si todo le fuera indiferente, nunca había rechazado una de las invitaciones de Min-jun. Te preparé una taza, aún mejor que la próxima vez. Solo lo sabremos cuando la pruebe. Min Cheol bebió el resto del café y dejó la taza. Me voy. Voy a despedirme de Jong-Hoo y No. Mientras Min-jun recogía el servidor y las tazas, miró en dirección a Jong-Hoo. Está bien, eso sí puedes atraparla desocupada por un momento. Min Cheol se paró a un lado pacientemente mientras esperaba que Jong-Hoo terminara su llamada. Mientras ella levantaba una mano para disculparse, él continuaba ahí de pie, como si estuviera determinado a esperar. Cuando por fin terminó, se acercó a él y le preguntó cómo había estado. Min Cheol respondió con diligencia a sus preguntas. Parece como si mi madre estuviera escribiendo una tesis de graduación en estos días. Jong-Hoo estalló en risas mientras lo acompañaba a la puerta.
Él hizo una reverencia corta y tal vez hacía demasiado frío. Caminó inclinado hacia adelante mientras salía. Mirando su espalda alejarse, Jong-Hoo contempló la idea de organizar un evento para adolescentes, pero se detuvo a sí misma. No, tenía demasiados pendientes.